Buenos días, mi nombre es Camila Aro, soy profesora adjunta de la Unidad Académica Básico de Cirugía y la clase de hoy va a ser sobre cáncer de esófago. Definimos primero el cáncer de esófago como todo tumor maligno que asienta sobre este órgano y hacemos un recuerdo anatómico del esófago, que es un órgano tubular que permite el pasaje del alimento de la faringe al estómago. En su anatomía destacamos primero el mapa endoscópico de Terracol, que es un mapa que divide el esófago en un sector cervical, un sector torácico superior, medio e inferior y un sector abdominal, dependiendo de la distancia endoscópica de la arcada dentaria. Esto nos sirve para topografiar las diferentes lesiones. Y a la derecha vemos las relaciones anatómicas del esófago con la aorta descendente, la tráquea y bronquiofuente izquierdo, con la aurícula izquierda que no se encuentra en la imagen y con el diafragma en su sector más inferior. Destacamos la anatomía vascular del esófago y vemos a la derecha cómo este no tiene un pedículo único, sino pequeñas ramas arteriales que provienen de la aorta torácica o arterias brónquicas, lo que lo hace un órgano precariamente vascularizado. A la izquierda vemos la anatomía linfática, destacando una distribución anárquica de las metástasis linfáticas en el cáncer de esófago, tanto a ganglios mediastinales como abdominales del tronco celíaco y hacia cuello, sobre todo en los tumores altos. Nos vamos a enfocar en los dos tipos principales de tumores malignos del esófago, que son el carcinoma epidermoide y el adenocarcinoma. El carcinoma epidermoide se desarrolla a partir de la mucosa escamosa esofágica y afecta a los tercios superior y medio del esófago en el 70% de los casos, y el adenocarcinoma se suele topografiar en el esófago distal, sobre un esófago de Barrett, ya que se origina en una mucosa glandular. La patogenia del carcinoma epidermoide está relacionada a la exposición a factores ambientales, tales como el tabaco y el alcohol, que quintuplican el riesgo de padecerlo. También pueden influir los aditivos alimentarios como las nitrosaminas, que contienen las conservas y los ahumados, y la ingestión prolongada de líquidos calientes. Existen algunos trastornos esofágicos como la calasia, la tilosis o los divertículos esofágicos que exponen la mucosa esofágica a traumatismos reiterados y aumentan el riesgo de desarrollar este carcinoma. Además, los pacientes con neoplasias en las vías respiratorias y tubo digestivo están más expuestos a desarrollar tumores epidermoides de esófago por compartir factores de riesgo. Aunque en otros tiempos el adenocarcinoma de esófago era relativamente infrecuente, actualmente representa hasta un 70% de los carcinomas esofágicos que se encuentran en países desarrollados. Este cambio celular está dado por una serie de factores que incluyen el aumento de la incidencia de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, la dieta occidental y la obesidad. La ingestión de cafeína, grasas y comidas ácidas y condimentadas reducen la presión del esfínter esofágico inferior y aumentan el reflujo gastroesofágico. A modo de mecanismo de adaptación, este epitelio escamoso del esófago se convierte en un epitelio cilíndrico metaplásico denominado esófago de Barrett. Este se considera una lesión preneoplásica debido a la transformación progresiva de las células metaplásicas en células displásicas y, por último, en un adenocarcinoma, conllevando un riesgo 40 veces mayor de desarrollar esta patología. La estadificación de la mayor parte de los tumores digestivos se realiza según la clasificación de TNM, siendo el T la invasión en profundidad del tumor, el N los ganglios linfáticos afectados y el M la presencia o no de metástasis a distancia. En la imagen podemos ver un esquema del T que va desde un tumor in situ que no sobrepasa la lámina propia de la mucosa, un T1 que invade mucosa y submucosa, T2 que invade hasta la muscular, un T3 que va hacia la subserosa y un T4 que invade estructuras adyacentes. El N, por otro lado, va a depender de la cantidad de ganglios linfáticos comprometidos. El cáncer de esófago suele presentarse clínicamente con disfagia, definido como la sensación de detención del bolo alimenticio luego de la deglución, generalmente a nivel retroesternal. La misma suele ser permanente, o sea, sin remisiones, y progresiva, comenzando para sólidos, luego para blandos y eventualmente para líquidos. Esta suele acompañarse de odinofagia, definida como dolor con la deglución, y regurgitaciones dadas por el pasaje del contenido gastroesofágico hacia la boca sin el esfuerzo de vómito. Estos pacientes también suelen presentarse con una importante repercusión general, dada por astenia, adinamia, adelgazamiento y característicamente sin anorexia. Dentro de los estudios paraclínicos, tenemos aquellos que nos permiten el diagnóstico del cáncer de esófago, como es la videogastroscopía, que permite la realización de biopsias para obtener una confirmación anatomopatológica. Además, nos permite confirmar la topografía de la lesión y detectar y eventualmente tratar complicaciones como la estenosis o la fistulización hacia la vía aérea. La tomografía permitirá determinar la extensión lesional de la enfermedad, valorando la invasión en profundidad del tumor, el compromiso de estructuras vecinas, la presencia de ganglios sospechosos de malignidad y de metástasis a distancia.
La tomografía por emisión de positrones, o PET, tiene como objetivo descartar la presencia de enfermedad metastásica no detectada por otros medios en un paciente en quien se plantea un tratamiento pretendidamente curativo. En las imágenes de la tomografía computada vemos el engrosamiento parietal del esófago y su relación con las estructuras vecinas, por ejemplo, en este caso con la aorta, con la aurícula izquierda. En esta imagen también vemos imágenes de secundarismo hepático múltiple, mientras que en la derecha vemos un PET con una captación del tumor y de ganglios linfáticos a nivel mediastinal señalados con las flechas blancas. A modo general, dividimos el tratamiento del cáncer de esófago en pretendidamente curativo, en pacientes con tumores resecables, sin evidencia de enfermedad a distancia y aptos para la cirugía, o tratamiento paliativo. El tratamiento curativo consta en un tratamiento oncológico neoadyuvante que implica quimiorradioterapia en los tumores epidermoides, mientras que en los adenocarcinomas se realiza un tratamiento perioperatorio de quimioterapia comparable al del cáncer gástrico. La cirugía consta de resección de casi la totalidad del esófago y sus vías de diseminación linfática y la restitución del tránsito mediante un neoesófago, generalmente confeccionado con el estómago y en menor medida con el colon o el intestino delgado. En tumores que recibieron terapia perioperatoria se completa el tratamiento de quimioterapia en el posoperatorio, y los que recibieron tratamiento quimiorradiante, la terapia adyuvante va a depender de la anatomía patológica definitiva de la pieza operatoria. Por otro lado, los pacientes en quienes no se plantea un tratamiento curativo son pasibles de tratamiento paliativo de los síntomas, ya sea mediante colocación de stents para paliar la disfagia o quimiorradioterapia paliativa. Acá mostramos un cuadro que explica las diferentes vías de tratamiento, desde el endoscópico, reservado para la enfermedad temprana, a la enfermedad avanzada, donde se diferencia el carcinoma escamoso y adenocarcinoma, planteándose un tratamiento oncológico preoperatorio, seguido de resección y eventual tratamiento posoperatorio. Vemos en esta imagen la extensión de la resección del esófago y la manera en la que se reconstruye mediante un tubo gástrico, como mencionamos anteriormente. Para finalizar, podemos ver la paliación de la disfagia mediante la colocación de un stent autoexpansible por vía endoscópica. Muchas gracias.